Saludos para todo el mundo. Bueno, finalmente lo hice. Todo el mundo me está diciendo, oh, pero ¿y por qué simplemente hacer videos en inglés, videos en inglés, videos en inglés? A petición popular, he creado un segmento aquí en mi página de YouTube en el cual todo será en español. Se llama Hablemos. Simplemente hablaremos de pensar, porque muchas veces en la vida es de la forma en que pensamos. Básicamente voy a debatir temas de la palestra y vamos a ver cómo se da. El primer mensaje que tengo hoy fue una historia que escuché hace algunos ya 10 o 15 años y siempre me he conllevado con el mensaje de esa historia. Entonces quería utilizarlo para hacer el primer video de este segmento, el cual este segmento lo voy a llevar todos los lunes. Todos los lunes tendrán ustedes el segmento Hablemos. Bien, la historia es la historia de los tres consejos. Y dice así: una pareja de recién casados era muy pobre y vivía a los favores de un pueblecito del interior. Un día el marido le hizo la siguiente propuesta a su esposa: querida, yo voy a salir de la casa, voy a viajar lejos, buscar empleo y trabajar hasta tener condiciones para regresar y darte una vida más cómoda y digna. No sé cuánto tiempo voy a estar lejos, solo te pido una cosa: quiero que me esperes y mientras esté lejos, quiero que me seas fiel y yo te seré fiel a ti. Así, siendo joven aún, caminó muchos días a pie hasta encontrar una senda que estaba necesitando de alguien para ayudarlo en su hacienda. El joven llegó y se ofreció para trabajar y fue aceptado. Pidió hacer un trato con su jefe, el cual fue aceptado también. El pacto fue el siguiente: déjeme trabajar por el tiempo que yo quiera y cuando yo encuentre que debo irme, el Señor me libera de sus obligaciones. Yo no quiero recibir mi salario. Le pido al Señor que coloque en una cuenta de ahorro hasta el día que me vaya. El día que yo salga, usted me dará el dinero que yo haya ganado. Bien, estando ambos de acuerdo, aquel joven trabajó durante 20 años, sin vacaciones, sin descanso. Después de 20 años se acercó a su patrón y le dijo: patrón, yo quiero mi dinero, pues quiero regresar a mi casa. El patrón le respondió: muy bien, hicimos un pacto y voy a cumplirlo. Solo quiero que antes de hacerte una propuesta. ¿Está bien? El muchacho le respondió, el patrón le dijo, procedió a decirle: yo te doy tu dinero y tú te vas, o te doy 3 consejos y no te doy el dinero y te vas. Si te doy el dinero, no te doy los consejos. Y si te doy los consejos, no te doy el dinero. Vete a tu cuarto, piénsalo y después me das la respuesta. Él pensó durante 2 días, buscó al patrón y le dijo: quiero los 3 consejos. El patrón le recordó: si te doy los consejos, no te doy el dinero. Y el empleado respondió: quiero los consejos, patrón. El patrón entonces le aconsejó: 1. Nunca tomes atajos en tu vida. Caminos más cortos y desconocidos te pueden costar la vida. 2. Nunca seas curioso de aquello que represente el mal, pues la curiosidad por el mal puede ser fatal. 3. Nunca tomes decisiones en momentos de odio y dolor, pues puedes arrepentirte y ya será demasiado tarde. Después de darle los 3 consejos, el joven se fue. El patrón le dijo: aquí tienes 3 panes, 2 para comer durante el viaje y el tercero es para comer con tu esposa cuando llegues a tu casa. El hombre entonces siguió su camino de vuelta de 20 años lejos de su casa y de su esposa, la que tanto amaba. Después del primer día de viaje, encontró una persona
que lo saludó y le preguntó: ¿para dónde vas? Él le respondió: voy para un camino muy distante que queda a más de 20 días de caminata por esta carretera. La persona le dijo entonces: joven, este camino es muy largo. Yo conozco un atajo con el cual llegarás en pocos días. El joven contento comenzó a caminar por el atajo cuando se acordó el primer consejo: nunca tomes atajos en tu vida. Caminos más cortos y desconocidos te pueden costar la vida. Entonces se alejó de aquel atajo y volvió a seguir por el camino normal. 2 días después se enteró que de otro viajero que había tomado el atajo, y lo asaltaron, lo golpearon y le robaron toda su ropa. Ese atajo llevaba una emboscada. Después de algunos días de viaje y cansado al extremo, encontró una pensión a la vera de la carretera. Era muy tarde en la noche y parecía que todos dormían, pero una mujer mal encarada le abrió la puerta y lo atendió. Como estaba tan cansado, tan solo le pagó la tarifa del día sin preguntar nada, y después de tomar un baño se acostó a dormir. Bien. De madrugada se levantó asustado al escuchar un grito aterrador. Se puso de pie y dio un salto y se dirigió hasta la puerta para ir hacia donde escuchó el grito. Cuando estaba abriendo la puerta se acordó del segundo consejo: nunca seas curioso de aquello que representa el mal, pues la curiosidad por el mal puede ser fatal. Regresó y se acostó a dormir. Al amanecer, después de tomar café, el dueño de la posada le preguntó si no había escuchado algún grito, y él le contestó que sí, lo había escuchado. El dueño de la posada le preguntó si no sintió curiosidad. Él contestó que no, a lo que el dueño le respondió: usted ha tenido suerte en salir vivo de aquí, pues en las noches nos acecha una mujer maleante con crisis de locura, que grita horriblemente, y cuando el huésped sale a enterarse de qué es lo que está pasando, lo mata, lo entierra en el quintal y luego se esfuma. El joven siguió su larga jornada, ansioso por llegar a su casa. Después de muchos días y noches de caminata, ya al atardecer vio entre los árboles humo saliendo de la chimenea de su pequeña casa. Caminó y vio entre los arbustos siluetas de su esposa. Estaba anocheciendo, pero alcanzó a ver que ella no estaba sola. Anduvo un poco más y vio que ella tenía en sus piernas un hombre, el que estaba acariciándole los cabellos. Cuando vio aquella escena, su corazón se llenó de odio y amargura, y decidió correr al encuentro de los dos y matarlos sin piedad. Respiró profundo, apresuró sus pasos, cuando recordó el tercer consejo: nunca tomes decisiones en momentos de odio y dolor, pues puedes arrepentirte demasiado tarde. Entonces se paró y reflexionó. Decidió dormir ahí y al siguiente día tomar una decisión. Al amanecer ya con la cabeza fría, él dijo: no voy a matar a mi esposa. Voy a volver con mi patrón y pedirle que me acepte de vuelta. Solo que antes quiero decirle a mi esposa que siempre le fui fiel a ella. Se dirigió a la puerta de la casa y tocó. Cuando la esposa le abre la puerta y lo reconoce, se cuelga de su cuello y lo abraza afectuosamente. Él trata de quitársela de arriba, pero no lo consigue. Entonces, con lágrimas en los ojos, le dice: yo te fui fiel y tú me traicionaste. Ella, espantada, le responde: ¿cómo? Yo nunca te traicioné, te esperé durante 20 años. Él entonces le preguntó: ¿y quién era ese hombre que acariciabas ayer en la tarde? Y ella le contestó: aquel hombre es nuestro hijo. Cuando te fuiste, descubrí que estaba embarazada. Hoy él tiene 20 años de edad. Entonces el marido entró, conoció, abrazó a su hijo y le contó toda su historia. En cuanto su esposa preparaba la cena, se sentaron a comer el último pan juntos. Después, con lágrimas de emoción, partió el pan y al abrirlo se encontró todo su dinero, el pago de sus 20 años de dedicación.
La moraleja de esta historia es que, primero, el conocimiento vale más que el dinero. Muchas veces, atrás del dinero, perdemos muchas cosas valiosas. Y segundo, este mensaje lo he conllevado conmigo por los siguientes 10, 15 años. Y cada vez que pasa algo, siempre me llevo estos 3 consejos. Recapitulando, no tomes atajos. Porque en la vida todos nosotros queremos llegar a nuestra meta mañana, sin saber que es a través del destino, a través de esta caminata, donde aprendemos, donde cambiamos, donde nos transformamos. 2, no seas curioso de aquellas cosas malas. Y esto es sumamente fuerte porque muchas veces caemos en las drogas, caemos en los vicios, ese tipo de cosas, y empezamos con la curiosidad. 3, esta es algo que yo también he sido culpable. Muchas veces en momentos de tristeza, en momentos de rabia, tomamos decisiones que luego de que ese momento que tenemos la cabeza fría, nos damos cuenta que no fue la mejor decisión que tomamos. Entonces espero que este video le haya gustado. Si te gustó, por favor, dale like al video y compártelo con tus amigos, porque yo sé que este mensaje será muy bueno para aquellas personas que no lo han escuchado, y si lo has escuchado es bueno reflexionar y escucharlo de nuevo. Muchas gracias. Este es su segmento. Hey, si te gustó este video, ¿qué esperas? Suscríbete. Te estoy mirando. No me voy hasta que te suscribas. Estoy aquí todavía. Suscríbete, suscríbete. 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 Suscríbete.